Bueno, bienvenidas a todas a esta nueva etapa, este nuevo trecho de nuestra cátedra de espiritualidad feminista María de Magdala. Estamos iniciando el nuevo semestre en el 2024 con cuatro grandes teólogas reconocidas en el mundo hispano: Ivonne Guevara, Carmen Bernabé, Mercedes Navarro y Elsa Tames. Bienvenidas a todas y esperamos tener un semestre muy enriquecedor en estas dinámicas que tenemos los sábados. Hoy tenemos el gusto de compartir y nos va a exponer Ivonne Guevara sobre el tema de la guerra, un tema que está tan vigente, por desgracia, en el mundo de Occidente. Ivonne ha titulado su intervención ¿Por qué amamos la guerra? Ivonne requiere poca presentación entre nosotras y en general en América Latina y España, porque todo el mundo la conoce, pero de todas maneras quiero insistir en que Ivonne es una teóloga, la más importante del subcontinente, una teóloga de ruptura, una teóloga de las pioneras en el mundo latinoamericano en pensar una serie de problemas. Tiene muchísimos libros publicados. Yo me quiero referir ahora a su libro Intuiciones ecofeministas, publicado en 1998. ¿Por qué me quiero referir a este libro? Porque en este momento muchos varones teólogos, más varones que mujeres, hablan como de una gran cosa reconocida ahorita y descubierta del posteísmo, que es una forma de comprender una imagen diferente de Dios, romper completamente con la imagen patriarcal que tenemos del Señor allá en los cielos con el pelo blanco. Y Ivonne fue absolutamente pionera en romper con esta imagen, porque en su libro 1998, en su libro Intuiciones ecofeministas, ya Ivonne plantea un camino hacia el posteísmo, ya está dándonos los elementos fundamentales de esta nueva espiritualidad, de esta nueva visión de Dios. Ese libro significa una gran ruptura con la imagen tradicional que tenemos de la religiosidad. Una ruptura que en su momento no fue apreciada por todo el mundo, entre otras personas, por ejemplo, por mí, que no fue comprendida, pero que, como en otros casos y en otros temas, Ivonne se adelantó al tiempo, se adelantó a la vida, se adelantó al pensamiento. Ahorita que estábamos hablando y saludándonos, me decía que acaba de publicar un libro en portugués, todavía no tiene la traducción al español, que se llama Las entrañas filosóficas feministas de Teresa de Ávila. Está publicado por una editorial protestante en Brasil y está en el proceso de promocionar este libro. Aprovecho para decir que si alguna de ustedes quiere pensar o la posibilidad de alguna editorial de la traducción del libro al español, sería muy bueno, puesto que Teresa de Ávila es una figura que siempre nos dice a las mujeres, tanto desde el punto de vista espiritual como desde el punto de vista feminista. Entonces, sin más, con esta pequeña presentación, le damos una gran bienvenida a Ivonne. Agradecemos mucho su presencia en esta mañana porque ya sabemos que tiene una situación difícil familiar. A pesar de eso, hizo todo el esfuerzo para poder estar con nosotras. La recibimos con un aplauso y una gran bienvenida. Y entonces tiene la palabra Ivonne para hablarnos de la guerra, desafortunadamente un tema complejo. Muchas gracias, Carmiña. Gracias a todas las que están presentes para esta conversación sobre la guerra. Claro que tenemos todas el contexto de las guerras actuales, de tantos muertos, de las injusticias. Y yo he propuesto a Carmiña un título un poco desafiante. Mi título, ¿Por qué amamos la guerra? O sea que a primera vista es espantoso delante de tantos
tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas muertes como más de 30.000 palestinos, por ejemplo, sin hablar de otros tantos pueblos en África, en Asia, en América Latina, especialmente aquí en Brasil, el genocidio de indígenas, muerte, 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 o sea, guerra, guerra, guerra en toda su extensión. Y yo hago una pregunta a mí misma, a nosotras, ¿por qué amamos la guerra? Y pienso que la reacción inmediata a mi pregunta es, no, señora, no amamos la guerra, no, no, amamos, nosotras amamos la paz. O sea que la pregunta por qué amamos la guerra es una pregunta bastante molesta, mm, que, eh, que nos confunde, que nos provoca y queremos inmediatamente negarla. Y creo que por eso que la respuesta que muchas personas dan a esta pregunta es, no, no amamos la guerra. Nosotras amamos la paz. E incluso yo podría hacerles la pregunta, pero ¿qué es entonces esto que se llama paz y que amamos la paz? Entonces, eh, creo que eh, sí, al mismo tiempo que decimos que no amamos la guerra en sus diferentes expresiones, en realidad nosotros seres humanos nunca jamás hemos vivido sin guerra. O sea, hay que entender entonces qué significa esta palabra guerra. Guerra. Después les explico etimológicamente, pero en un primer momento, guerra experiencialmente significa que estoy en discordancia, no estoy en acuerdo. Puede ser conmigo misma, a veces no estamos de acuerdo con nosotras, estamos haciendo cosas que a nosotras nos disgusta, no estamos de acuerdo con la vida que llevamos, no estamos de acuerdo con las relaciones que tenemos. También estamos muchas veces en discordancia, entre comillas, en guerra ideológica con otros grupos. También estamos también en guerra religiosa con las creencias que hemos tenido. Entonces, quiero ajustar este sentimiento o esta palabra, más bien este sustantivo, guerra, para mostrar que la guerra es primero algo de oposición interior, en mí conmigo misma, en mí con los otros, en mí con mis creencias, o sea, en mí con la colectividad con la cual vivo. Y entonces este primer sentido tiene que ser rescatado para que yo no apunte este sustantivo guerra solamente a los otros. Quiero ubicar este sustantivo guerra como esta es la etimología, discordancia adentro de mí mismo, adentro de mí mismo, adentro de mi interioridad. Entonces, puedo decir que esta palabra guerra o este conflicto es algo que me hace avanzar, ¿no? Esta indisposición conmigo misma, este descontentamiento conmigo misma, me lleva a avanzar y también puede llevarme a destruir el otro cuando
no estoy de acuerdo con él o con ella cuando quiero lo que el otro tiene. Entonces esta discordancia adentro de mí misma tiene también una expresión afuera. Eh, Nosotras mujeres incluso hemos usado desde 20 años atrás la expresión guerra de las mujeres para decir que algo en nosotras nos hace movernos para otra situación, otras reivindicaciones de nuestra vida. Quisiera, como primer punto muy rápido, recordar que cuando hablamos de guerra, o sea, de esta discordancia o de esta disputa, de esta división, de esta confrontación adentro de nosotras, podemos verificar esto, por ejemplo, desde nuestra biología primera, ¿no? Eh, eh, Hay una guerra en la lucha por la vida biológicamente, cuando el espermatozoide va a penetrar en un óvulo. Hay una guerra, es uno que penetra y los otros mueren. O sea, lo que quiero decir que adentro, biológicamente, antes mismo de hablarnos de guerra en el sentido ético, moral o en el sentido filosófico, hay que observar que biológicamente hay una lucha por la sobrevivencia que es un principio biológico, un óvulo y un espermatozoide que se conectan, eliminan los otros. O sea que ya nacemos desde la eliminación de otros. Entonces, esto para integrar un poco la palabra guerra en un contexto más amplio, en un contexto múltiple que nos ayuda a salir de este miedo que tenemos. No, yo no amo la guerra. Bueno, puede ser que no amas los grandes armamentos, las bombas, pero la guerra es parte de nuestra propia biología. La guerra es parte de nuestra lucha por sobrevivencia diaria. Pero esta palabra eh, eh, fue como que apropiada por los armamentos, fue apropiada por las bombas, por la lucha entre los países. Y yo quiero volver a ella desde una experiencia personal, existencial, para que podamos ver cómo podemos educarnos para que esta fuerza no sea tan destructiva, tan mortífera de los otros, de las otras personas. Y también quiero decir que la guerra tiene que ver con placer físico. Por ejemplo, los cazadores cuando salen a matar un animal y lo matan y sienten un placer de haber muerto un animal. O sea que no importa todo el sufrimiento que han causado al animal, lo que importa es que este sufrimiento le ha dado placer. Entiendan aquí cómo las cosas son tan mezcladas y cómo tenemos necesidad de acercarnos
de la complejidad de la vida en nosotras. Entonces, un cazador que mata tiene un placer inmenso porque mató el animal. Un varón que conquista una mujer por la fuerza, que se aposa de su cuerpo, bueno, se siente absolutamente victorioso, se siente un conquistador, siente un placer inmenso porque guerreó contra ella, porque luchó, porque le sacó la vida. Eh, eh, el otro día vi un documentario sobre mujeres en India del siglo pasado, que cuando ya no, en los prostíbulos ya no querían más a la mujer, y después de golpearla, de hacerle sexo violento, la mataban, no sirve más. O sea que, y hay todo un placer que se desarrolla en la eliminación de los otros. Lo mismo, el placer de la plata. Tener mucha plata, no es que vamos a comer la plata, pero los ricos tienen un placer inmenso de saber que son los más ricos y hay más ricos todavía, y sabiendo que esta plata significó la muerte de tantos obreros y significó la muerte de muchos campesinos, de muchos indígenas, pero yo soy el señor de estas tierras. Entonces, miremos que el placer también se ubica en la guerra que hacemos a los otros, ¿no? O sea que lo que les estoy comentando en este inicio de charla es que hablar de guerra es también hablar de la complejidad de la vida, no solamente de la vida humana, primero de la vida humana porque estamos hablando como seres humanos, pero la complejidad de la vida animal, un animal que lucha para comer el otro, o un animal que se aposa de un nido de pájaros para comerlos. O sea que hay toda una lucha ahí que no podemos olvidar. Y un segundo punto es que muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros también hacemos guerra, ¿no? Nosotros, sobre todo los cristianos, que han colonizado, que han matado tanta gente, seguimos diciendo que solo hacemos la paz y decimos, ay, la paz de Cristo, la paz del amor de Dios, la paz de esto y de aquello, pero no nos damos cuenta que ¿Qué pasó? algo, no Ya. sé, Yolanda está No, entrando. pero te puedes seguir, ¿cómo? Para que no se trastorne Ah, la pantalla. eh, entonces creo que es muy importante tener en concreto que idolatramos la palabra paz, idolatramos la palabra bien, como si, por ejemplo, yo hablaba de los cristianos, nosotros cristianos siempre fuéramos de la paz, de la armonía. Y nos olvidamos que la historia humana, y somos parte de esta historia humana, hacemos guerra continua porque creemos que el bien siempre está de nuestro lado. Y el otro no hace el bien. El otro, de nuevo, volvió Yolanda aquí. No sé si me ven.
Bueno, Vicky, ¿no se puede evitar que la pantalla se vaya para otro lado y la tenga solo Ivonne? Sí, no, está bien, está se ve bien. Ivonne. Sí, No, ve está Ivonne. bien, No, bien, bien. está bien. Bueno, seguimos. Eh, es interesante, como vuelvo a decir, que imaginamos que nosotros siempre queremos el bien, la paz, pero para establecer esta paz eh, hay que hacer guerra, hacemos guerra. Los cruzados, la Iglesia Católica hoy también con todo con todo su dogmatismo, con todas sus leyes en relación a las mujeres, nos hacen guerra, literalmente. Eh, bueno, eh, ¿qué nos hace pensar que esta es la dinámica de nuestros comportamientos? Eh, Perdón. Eh, Creo que la producción de la guerra es la evidencia de las contradicciones humanas. De la misma manera que decimos que amamos la paz, decimos que no amamos la guerra, pero sí amamos la guerra y amamos la paz. Yo me doy cuenta que toda nuestra educación ha sido una educación muy dualista, o esto o aquello, o vos sois por la guerra o sos por la paz. Y ahora estoy introduciendo algo que ya lo hice en otras ocasiones, que es raciocinar englobando los contrarios. O sea que guerra y paz, bien, mal, justo, injusto, estos contrarios se nutren constitutivamente. Somos constituidos de contrarios en diferentes niveles. No solamente somos constituidos de los contrarios, pero somos nosotros, estos contrarios. Somos bien y somos mal, somos justos, somos injustos, somos amigos y somos enemigos. Queremos al otro y odiamos al otro también. Entonces, continuamente reproducimos esta esta unidad dual. Entiendan, el, lo que estoy diciendo es que hay una unidad dual. Cielo e infierno no es separado. Cielo e infierno es junto. Odio y amor no es separado, es junto. Es que cuando digo te amo es porque entiendo que no te odio. Esto es muy, muy importante para reubicarnos y reubicar nuestro discurso en el mundo político y en el mundo religioso, donde se quiere siempre hablar de la paz, de la paz, de la paz, del amor de Dios, de la paz del evangelio. No es verdad eso. ¿Por qué no es verdad? Porque concretamente no es esto que verificamos. Entonces, hablamos de los grandes acontecimientos sangrientos del mundo, de tantos y tantos muertos, sí. Y yo con esto, ¿dónde me ubico? Yo también soy parte de estos procesos, aunque yo diga no quiero la paz, no, disculpe, no quiero la guerra, pero también
estoy en este mismo proceso de unidad dual. Soy el rostro y el contrarrostro de la misma realidad. Entonces, ahora un pequeño recuerdo de la etimología de la palabra guerra. Guerra viene del antiguo, de una palabra antigua alemán germánica, guerra, que quiere decir simplemente combate, discordia, desacuerdo, oposición, como parte de la condición humana. Guerra no es algo afuera de la condición humana, es adentro para afirmar que la vida humana no es y no puede ser una armonía idealizada. Y consecuentemente, la conflictividad es constitutiva de la persona humana. A partir de eso, quiero simplemente recordarles cuánto en las religiones y muy especialmente en el cristianismo hemos hablado de guerra espiritual. Hay que vivir una guerra espiritual contra el mal, contra las fuerzas demoníacas, para mostrar las fuerzas de Dios, las fuerzas angélicas. Y lo que pasa es que jamás salimos ni de Dios ni del demonio, o sea, ni del bien ni del mal. Los dos lados se confunden en nosotras. Los dos lados están en nuestro cotidiano. Los dos lados nos habitan, nos constituyen. Y entonces, creo que aceptar esta unidad dual nos remite a algo bastante profundo que tiene que ver con nuestra constitución humana, animal, racional. Y hay que aceptar esto para salir de la ingenuidad antropológica, de la ingenuidad religiosa que nos caracteriza, como si pudiéramos de repente vencer o vivir sin mal, vivir sin males, ¿no? Es tan interesante que al hablar de esta unidad, volvemos un poquito al cristianismo y nos damos cuenta que jamás, por ejemplo, se ve que en la tradición de los evangelios Jesús no realiza la victoria del bien. Entonces, ¿qué pasa? Realiza algunos pequeños bienes, pero no realiza la victoria del bien. Seguimos con esto hasta el final. Y es interesante que el cristianismo, no Jesús, el cristianismo ha inventado entonces el reino de los cielos, el cielo, los angelitos, los tronos donde está Dios, donde todo está lindo y todo será una fiesta. O sea que saca la unidad, saca la posibilidad de unidad para algo imaginario, ¿no? Y no nos ayuda a aceptar el carácter vital beligerante de nuestra constitución humana, y digo animal, y digo más todavía de los seres vivos. Los seres vivos
matan para vivir, ¿no? Todos los seres vivos. Un perro, un gato, un pájaro. Hay que matar algo para vivir, ¿no? Entonces, por eso hablamos de combate para vivir, hablamos de lucha para vivir, como si estuviéramos siempre en una batalla donde se busca sobrevivir. Y como les decía, esto es muy, muy real en los animales y también en los vegetales. Hay arbolecitos que buscan el sol, buscan agua, el aire. O sea, vivir es estar en un estado de beligerancia continua. Es vivir, es buscar el aire, el espacio, el sol, el abrigo. Entonces, la vida se expresa en estas diferentes manifestaciones. Bueno, con eso afirmo que somos algo obvio, vida y muerte, al mismo tiempo en una interdependencia mutua y continua. Aunque comulgamos con los animales y los vegetales esta necesidad de matar para vivir, hay algo de muy intrigante en nosotros seres humanos en relación a eso. Es que racionalmente sabemos lo que los animales no saben. Sabemos que somos mortales. Sabemos que podemos disminuir las fuerzas de la muerte. Sabemos que podemos pensar otras posibilidades limitadas, por supuesto, para nuestra historia. Y esta condición, que yo llamo condición de nuestra racionalidad emocional, de nuestras entrañas profundas, esto nos posibilita producir un sistema de ayuda mutua, de solidaridad, de compartir, independiente de creencias religiosas, pero nos damos cuenta que solo es el sistema de la muerte, de la ganancia, no permite la vida. Bueno, entonces yo puedo en este punto decir que la relación entre guerra y paz antropológicamente es una relación constitutiva de nosotros. Es una relación entre vida y muerte, muerte, vida, bien y mal, justo, injusto. O sea que somos constituidas y constituidos por ese tejido mezclado donde el revés sostiene el derecho y el derecho sostiene el revés, ¿no? Y por eso no quiero limitar la palabra guerra a las armas de fuego, a algo exterior que es producido por nuestra genialidad. No quiero reducir la guerra a los armamentos, a los misiles, a los revólveres, a las espingardas, a los arcos y flechas, a todos los artefactos mortíferos, porque
quien los produce somos nosotros. O sea que los guerreros, las guerreras somos nosotros, los productores de estos artefactos que muchas veces decimos es para protegernos, que hacemos armas de fuego, es para protegernos, pero lo que nos protege nos saca la vida. Y es interesante que cuando sacamos la vida y se mueren miles y miles, los vencedores se dicen héroes, se afirman héroes, y son llenos de glorias asesinas. Entonces, esto quiere decir que la guerra no es un evento o un acontecimiento exterior a mí misma. La guerra está en mí misma, en nosotras, así como la solidaridad está también en nosotras y hay que desarrollarla, porque la guerra puede matar la solidaridad. La muerte es más fuerte. La muerte, la beligerancia de baja o grande intensidad es mucho más destructiva que la solidaridad. Creo que estamos en un momento donde se habla mucho de la ciencia de la guerra, de la arte de la guerra, y hay una variedad inmensa, sobre todo en los países más desarrollados, hay una variedad inmensa de escuelas de guerra, de medios de comunicación especializados en guerra. Incluso se puede matar sin sentir que se está matando. Se puede apretar un botoncito y destruir todo un pueblo. Yo no siento nada, solo sentí que presioné un botón. Hay hoy maestrados y doctorados en guerra. Hay literatura sobre guerra, hay películas, tecnologías, en serie, películas, libros sobre la importancia de la guerra. Por eso que yo, cuando alguien me dice, hay que odiar la guerra, digo, ¿cómo se odia la guerra? ¿Cómo se odia la destrucción? ¿Cómo se odia el terror? ¿Cómo se odia lo que contraría la vida? Hay que buscar otra pedagogía, no la pedagogía de eliminar, pero la pedagogía de educar nuestras pasiones, educar esta competición interior que tenemos, este egocentrismo que nos marca cada vez más en nuestros tiempos. Hay que acoger esta contradicción de la vida al interno de nosotras mismas. Cuando preparaba mi charla me acordé que el filósofo francés Jean-Paul Sartre decía que el infierno son los otros. En realidad hay que entender el realismo de esta
afirmación. De hecho, los otros son infierno. Somos infierno unos para los otros. Y somos infierno cuando se niegan derechos políticos, políticas públicas, cuidados con la salud, comida, habitación. ¿Y quién niega? Unos niegan a otros el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a respetar las necesidades fundamentales. Entonces, los otros me hacen el infierno, pero yo también participo de este infierno. Las iglesias participan de este infierno. Creo que jamás hubo en América del Sur, me gusta hablar de ahora mucho más de América del Sur que América Latina, porque estamos cada vez más conscientes de la cantidad de pueblos indígenas que no son nada latinos, ¿no? Nosotros le hicimos latinos porque fuimos latinamente colonizados, ¿no? Pero en nuestra América del Sur negamos la vida. Las iglesias ganan plata negando la vida y se creen hacer la justicia desde su Dios. ¿Quién es su Dios? Se tomó como ejemplo de nuevo el cristianismo que hemos recibido como herencia. Estoy hablando del cristianismo que recibimos como herencia, no hablo del movimiento Jesús, que tenemos algo sobre esto, pero lo demás ha sido todo invención, ¿no? En torno del movimiento Jesús. Si tomo entonces como ejemplo el cristianismo, este cristianismo nos llegó de una manera dualista, absolutamente dualista. El bien está en el cristianismo y el mal está en todos los otros pueblos. El reino de los cielos está con nosotros y los otros son malos, están en los infiernos, y por eso que se justifica la colonización, hay que colonizarlos para que ellos también merezcan entrar en el reino de los cielos. De nuevo, guerra, y guerra para el bien, entre comillas, guerra para que estos que son considerados malos, salvajes, puedan gozar de algo bueno que viene del cristianismo. Bueno, con esto creo que recuerdo de nuevo que Jesús no ganó nada de la victoria sobre el bien. Todo lo que es victoria sobre el bien ha sido una construcción teológica posterior que se transformó muchas veces en ilusión teológica posterior. ¿Qué van a hacer con todas esas tierras, hermano, cuando ya no tengan frailes, no tengan formando? Bueno, no sé qué pasó. Sigue, sigue. Es que Bueno, alguien habla y se mete. Les pedimos que apaguen sus micrófonos hasta que abramos el diálogo, por favor. Sí. ya estoy terminando, ¿no? Tranquila, sí, no hay afán, Ivonne. Sí. Entonces, creo que toda esta idea del cristianismo es que es un post-movimiento de Jesús. O sea que desde el movimiento de Jesús, Jesús muere
asesinado en la cruz. Punto. Y ahí se inventa la resurrección para retomar la utopía. Y seguimos con esta utopía. Y mi duda es que si no necesitamos repensar de nuevo todas estas reflexiones que hemos hecho y que nos han permitido ser mucho más cómplices de los imperios que cómplices de nuestra propia verdad. Bueno, en un plano, digamos, más educativo, creo que tendríamos que acogernos como estos seres contradictorios que viven estas fuerzas que constituyen la vida y decir que hay que hacer lo que se puede hacer y no hay que imaginar cosas que es imposible hacer. Creo que uno de los pasos importantes de nuestra reflexión es el desarrollo de la aceptación de la contradicción en nosotros. Comprender que somos contradictorios, no solamente contradictorios en pensamiento, pero somos visceralmente constituidos de fuerzas que aparentemente se oponen, pero se necesitan, incluso biológicamente. Y creo que si aceptamos este no dualismo que tendrá sus expansiones impresionantes, y creo que Teresa de Ávila, por ejemplo, tiene algo en esto, ¿no? Ella dice, si estoy en Dios, Dios está en mí. Entonces, no hay una separación. Lo que hago, lo hago en unidad, o sea que no hay un ser que sea totalmente distinto, que este ser totalmente distinto que vive en los cielos, este ser va a influir en nuestros comportamientos, o sea que este ser va a continuar, seguir marcando un dualismo nefasto, un dualismo que va a servir al progreso de algunos y a la destrucción de muchos. Bueno, pedagógicamente, entonces, lo que propongo es comprender de nuevo quién somos, sin miedo, saliendo de esta idea de feo, bonito, justo, injusto. Sí, soy justa, injusta, fea, bonita, mala, buena. Esta mezcla constitutiva es un paso que me permite comprender de nuevo quién somos. Y en esto, por ejemplo, cuando vemos las escenas de la guerra en Palestina, por ejemplo, ver cómo matan los niños. Estos que matan los niños soy yo también. No sé si me entienden. Yo como humanidad soy capaz de matar. O sea, no soy la buena que no mata, soy la mala que mata. Claro, van a decir, no, pero tú no estás allá matando. Sí, no estoy, pero el hecho de comprender que se mata y el hecho de también hacer cosas que matan, me
me invita a comprenderme de nuevo. Cuando destruyen una floresta entera, y vamos a decir, ay, destruyeron la floresta, mataron los animales. ¿Qué hago? No, yo no hago nada. Pero lo que tengo que tomar conciencia es que yo, como parte de la humanidad, destruyo florestas, destruyo vidas, destruyo animales. Y sin esta conciencia colectiva de que la responsabilidad es de nosotras, no hay posibilidad de cambio. Y la señora que está hablando no la podemos. Por Bueno. favor. Yolanda, apaga tu micrófono, por favor. Voy a terminar ahora solo recordando una película que he visto por Netflix, se llama Comunidad sobre el hielo, ¿no? Es interesante que es una película que cuenta un desastre aéreo en la cordillera de los Andes. La mayoría de los pasajeros eran jóvenes jugadores de rugby. En principio había algunos que murieron, otros que no murieron. Lo interesante de la película es que todos estaban en condiciones de intentar sobrevivir. Y en esta tentativa de sobrevivir, cuando uno estaba casi a morir, él decía, puede comer mi cuerpo, y los otros comían su cuerpo para sobrevivir. Entonces, lo que quiero subrayar es que si sobrevivimos, vamos a sobrevivir juntos. Si morimos, vamos a morir juntos. Esta dimensión colectiva de la guerra, esta dimensión colectiva de la sobrevivencia, esta dimensión colectiva del odio y del amor. No son los otros que odian, somos nosotros que odiamos en escalas diferentes. No son los dioses que aman, somos nosotros en escalas diferentes que amamos. Y en esto hay que integrar la guerra y la paz en nuestras vidas. Hay que tener presente que nuestro aliento, nuestro amor es siempre mezclado de nuestros anhelos subjetivos y de la beligerancia que habita en nosotros. Bueno, tendría otras cositas, pero ya hablé casi una hora. Bueno, pues agradecemos una vez más a Ivonne su conferencia, su charla, la participación esta mañana en la cátedra. Agradecemos mucho tus intuiciones, como siempre, muy renovadoras, muy retadoras. Agradecemos a toda su presencia y les recordamos que continuamos. La próxima sesión será el 27 de abril, sábado 27 de abril. En marzo no tendremos porque hubo una dificultad en la planeación y entonces la propuesta de marzo la pasamos para junio. El 27 de abril nos hablará Carmen Bernabé sobre espiritualidad en María de Magdala. 25 de mayo, espiritualidad mariana para hoy con Mercedes Navarro, y el 15 de junio, espiritualidad bíblica con Elsa Tames. Nos vemos pues, muchas gracias y buen mes de marzo, buen mes de la audiencia. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ivonne. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a todas.